Mi esposa había estado en el extranjero durante 3 años. Cuando regresó, fui al aeropuerto lleno de alegría para recogerla. Sin embargo, además de ella, había también un bebé de apenas medio año. Incluso algunos compañeros se burlaron diciendo: aunque el niño no sea tuyo, al menos la esposa sigue siendo tuya. Al escuchar sus risas, me di la vuelta y firmé de inmediato la solicitud de divorcio. Esta vez, ya no iba a ser el marido que ama a su esposa. Georgina es mi esposa, tiene una figura seductora y proporcionada, nació con un cuerpo excepcional. Poco después de entrar en la empresa, ascendió una y otra vez. Hace 3 años se fue al extranjero por trabajo, diciendo que iría por 3 años para ganar $1 millón y que, cuando regresara, nuestra vida sería mucho mejor. Hoy era el día de su regreso al país. Pedí permiso en el trabajo especialmente para ir a recogerla. Al llegar al aeropuerto, desde lejos vi la silueta de mi esposa. Tras 3 años sin vernos, su figura se veía un poco más llena, pero le quedaba bien. Le hice señas con la mano y entonces vi que a su lado había una mujer de unos 50 años cargando a un bebé. Al acercarnos, mi esposa tomó al niño en brazos. Me quedé atónito y pensé que seguramente solo estaba ayudando a alguien más. Mi esposa siempre ha sido de buen corazón. No pude evitar gritar: «¡Esposa!». Georgina se fue acercando y, al verme, le entregó directamente el bebé a la mujer que estaba a su lado. «Suban al coche y espérenme primero». El bebé empezó a llorar buscándola. La mujer lo consoló: «No llores, no llores, mamá ya viene». Al oír eso, me quedé helado. «¿Mamá?». Miré a Georgina y pregunté: «¿Qué dijo de mamá?». Georgina habló con voz grave: «Vicente, hablemos». Se apartó a un lado y yo la seguí con ansiedad. De cerca, noté que desprendía un ligero olor a leche, y su estado era exactamente el de una madre reciente. «Georgina, ¿qué pasa con ese niño? No me digas que te fuiste 3 años y volviste con un hijo». El rostro de Georgina se volvió frío. «Ya lo has visto todo. No quiero ocultártelo. El niño lo di a luz yo. Pero te daré una explicación. Vuelve primero a casa. Cuando termine de arreglar mis asuntos del trabajo, me pondré en contacto contigo. Dejémoslo así». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin darme oportunidad de replicar. Me quedé aturdido un buen rato hasta reaccionar y salir corriendo tras ella. Solo para ver cómo el director Daigo la rodeaba con los brazos y juntos subían a un Mercedes en la entrada. ¿El director Daigo? Se me encogió el corazón. Hace 3 años, Daigo también había ido al extranjero por trabajo. Antes de que se fuera, incluso le regalé muchas cosas caras, pidiéndole que ayudara a cuidar y proteger a Georgina. Resultó que la cuidó hasta la cama. Apreté los puños y conduje directamente a la empresa, con un niño a cuestas. Georgina sin duda regresaría a casa primero. En cuanto a cuál casa, no me importaba. En cualquier caso, no sería la mía. Con los ojos enrojecidos entré de golpe a la empresa y escuché a varias personas en la sala de descanso comentando: «Esta vez que Georgina vuelve, el ascenso está asegurado». Hay que decirlo, las mujeres guapas ascienden rápido. ¿No será por el hijo? Dio a luz un varón, aunque el director Daigo no le dé el estatus oficial de esposa. Al menos tendrá que darle una explicación. Vicente sí que es de mente abierta. Vive a costa de su esposa sin sentir vergüenza. Como si ella fuera un beneficio laboral. Al oír esas palabras, sentí que caía en un pozo de hielo. Resultó que todos sabían que Georgina se había ido al extranjero con Daigo. El único al que ocultaron la verdad fui yo. Maldita sea, me convertí en el idiota engañado. Y encima solía bromear con ellos diciendo que extrañaba a mi esposa. Yo había dicho que quería ir a visitar a Georgina, pero ella puso excusas diciendo que no era conveniente. Que ir y volver tomaba más de una semana y era un desperdicio de tiempo y dinero. Que no valía la pena. Incluso me aconsejó con aparente sacrificio: «Vicente, todo lo que hago es por esta pequeña familia. ¿No puedes aguantar un poco?». Aguanté 3 años sin ir a buscarla, y lo que recibí fue este resultado. Al pensar en ello, carraspeé. Los que estaban dentro se dieron la vuelta al verme, con expresión incómoda. «Vicente, ¿tú también vienes a tomar café?». «Sí, de paso escucho sus chismes», respondí con una sonrisa sin emoción. Al oír eso, uno de ellos se atrevió a decir: «Vicente, en realidad esto no es gran cosa. Hay quienes lo querrían y no podrían. No como tú. 3 años cobrando el sueldo completo. Tu esposa ganando mucho dinero afuera. Y cuando vuelve seguro asciende a directora. ¿Cómo se siente? ¿Alguna experiencia que compartir?». Me miró con mala intención. Sabía que siempre me había tenido envidia. En mi equipo era perezoso para trabajar, pero muy bueno adulando. El equipo 2 quería llevárselo. Yo pensaba transferirlo a fin de mes. Ahora, pensándolo bien, no quería seguir albergando a alguien así. Mejor que se largara cuanto antes. Pero antes de irse, tenía que darle una lección. Sonreí al hombre frente a mí, siendo un hombre y tan chismoso. Realmente tenía potencial para ser una comadre. «No lo digas, pero sí que tengo un atajo.
¿Quieres ir por él? Le hice señas con el dedo. Se acercó para escuchar y yo, conteniendo la rabia, le susurré al oído. Maldito seas, tú también puedes bajarte los pantalones y salir a venderte. ¿Qué dijiste? Me encogí de hombros. ¿No fuiste tú quien me pidió que compartiera mi experiencia? ¿Qué pasa? ¿Ahora las palabras bonitas ya no te entran por los oídos? Vicente, ya te hemos tenido demasiada consideración. Vivir a costa de tu esposa y encima estar tan tranquilo. Aunque el niño no sea tuyo, la esposa sigue siendo tuya. Cuando el director de Igo vaya a la sede central, dile a tu mujer que tenga otro hijo más y tampoco sales perdiendo. La gente alrededor estalló en carcajadas. Ya no pude seguir aguantando. Me lancé hacia él. Le di un puñetazo y lo presioné con acento agudo contra el suelo para golpearlo. Con ese cuerpo flacucho como un polluelo. No podía soportar en absoluto mis golpes. No dejaba de lanzar alaridos desgarradores. Al principio los compañeros miraban el espectáculo, pero al ver que yo pegaba tan fuerte como si quisiera matarlo, se abalanzaron para separarnos. Agité el puño. No sé quién es el que vive a costa de su mujer. Basura inútil. Vicente, voy a llamar a la policía. En ese momento apareció Daigo. ¿Qué escándalo es este? ¿Llamar a la policía para qué? Director Daigo, Vicente me ha pegado. Mire cómo me ha dejado. Daigo me miró fijamente. Vicente, ¿qué te pasa? Esto es la empresa, no un mercado. Golpear a un compañero. Este mes se te descontarán por completo el bono de asistencia y el de rendimiento. Al oír eso, López, el nombre del tipo al que golpeé, soltó una risa burlona. Vicente, ni me molesto contigo. Paga $5.000 y aquí se acaba todo. De acuerdo, entonces llama a la policía. Tu boca es inmunda. Acabo de grabarlo todo. Cuando saque esto a la luz, que nadie espere estar tranquilo. López, al oírlo, quiso ir más lejos, pero Daigo lo detuvo. Ya está, basta, disuélvanse todos. Los adultos deben hacerse responsables de sus actos. López, ven conmigo. López se fue refunfuñando. Yo sonreí con frialdad, miré a mi alrededor y dije con voz grave. Quien vuelva a hablar mal a mis espaldas, este será su final. Vicente, ¿no tienes miedo de que te despidan? Eso, ¿por qué tanta arrogancia? No pasa nada, ¿de qué voy a tener miedo? Como mucho, buscaré otro trabajo. Yo no tengo miedo. ¿Y ustedes? ¿Se garantizan encontrar trabajo en esta situación económica? De inmediato todos se quedaron en silencio. De otras cosas no me atrevo a presumir, pero de mi capacidad sí. Francamente, si no fuera porque Georgina insistió en entrar aquí, jamás habría venido a esta empresa. En estos 5 años, mis logros han sido evidentes para todos. ¿Cómo llegó Georgina a ser gerente de zona? Ella misma lo sabe muy bien. Solo que, con el paso del tiempo, realmente llegó a creer que todo era mérito suyo. No había prisa. Quería saber qué pensaban en realidad. Cuando López salió, ya había pasado media hora. El gerente de recursos humanos iba a su lado, observándolo recoger sus cosas y marcharse. Eso me sorprendió un poco. Atención todos. A partir de ahora, cualquiera que humille sin motivo o cause disturbios en la empresa será despedido de inmediato. López es el ejemplo. Apenas terminó de hablar, todos me miraron. Se me encogió el corazón. Lo habían hecho a propósito. Al pasar junto a mí, López resopló con frialdad. Vicente, maldito seas, vender a tu mujer para trepar, te desprecio. Me burlé sin decir nada. Solo lo vi marcharse. Luego miré hacia la oficina de Daigo. Ese tipo, claramente, me estaba poniendo en la hoguera. Estuve a punto de entrar de inmediato a buscarlo, pero el gerente de recursos humanos me detuvo. No te apresures, el director Daigo está en una videoconferencia. No puedes entrar. Lo miré. Hace un momento golpeé a López y salí ileso. ¿Qué tal si te doy una paliza a ti también? A ver si Daigo te corrige o me despide a mí. El gerente se quedó petrificado y no se atrevió a detenerme más. Cuando iba a entrar, Daigo salió y, al verme en la puerta, mostró cierta incomodidad. ¿Qué quieres? Director Daigo, qué mala memoria tiene. ¿No dijeron que me darían una explicación? ¿O piensa hablarlo aquí mismo conmigo? Daigo lo pensó un momento y dijo. Hablemos afuera, sígueme. Me indicó que lo siguiera. Al ver a Daigo fruncir el ceño, caminé detrás de él. Al llegar al estacionamiento subterráneo y sentarnos en el coche, Daigo me entregó un sobre. Al palparlo, calculé que habría unos $10.000. ¿Qué significa esto? Vicente, toma el dinero y sigue trabajando bien en el futuro. No hagas un escándalo con este asunto. ¿Trabajar bien? Maldito seas. Te acostaste con mi esposa y aún me dices que trabaje bien. Lo agarré del cuello. Dímelo claro. ¿Desde cuándo empezó todo esto? El rostro de Daigo se puso verdoso. No necesito entrar en tantos detalles. Además de esto, hay una tarjeta bancaria, en total, $3 millones. $1 millón por año. Tú tampoco sales perdiendo. Te doy 3 días. Vicente, estas son las únicas condiciones. Por cada día que pases, se descuenta $1 millón. Furioso, iba a decir algo más, pero él me presionó.
Piénsalo bien antes de hablar conmigo. Al fin y al cabo, ahora la empresa la decido yo. Si no aceptas, tampoco pasa nada. Cuando esto se difunda, hundirte no será nada difícil para mí. Me estaba amenazando. Solté una risa fría, le di una bofetada y lo saqué a la fuerza para golpearlo. Daigo era 7 u 8 años mayor que yo y me sacaba media cabeza. Pero solo tenía apariencia. No era rival para mí. Muy pronto lo presioné con acento agudo contra el capó. Gritó furioso. Vicente, maldito, ¿te atreves a pegarme? Te mataré. Le clavé una rodilla en el abdomen. Del dolor se le puso la cara pálida. Le estrangulé el cuello y rugí. Daigo, maldito seas, te atreviste a tocar a mi esposa. Al segundo siguiente, una gran fuerza me lanzó por los aires. Los guardias de seguridad habían llegado y me inmovilizaron en el suelo. Daigo logró liberarse y gritó enfurecido. Llamen a la policía, llamen a la policía. No llamen a la policía. Era Georgina. Salió por la puerta de emergencia. Solo entonces me di cuenta de que había estado allí todo el tiempo. Suéltenlo, déjenme hablar con él. Daigo hizo un gesto con la mano. Abrió la puerta del coche y se sentó dentro. Los guardias me soltaron. Pero permanecieron cerca, listos para intervenir en cualquier momento. Con los ojos enrojecidos la miré. Dímelo tú, te obligaron, ¿verdad? Solo dime eso y yo recuperaré la justicia para ti. Georgina perdió la paciencia. No seas tonto, Vicente, terminemos en buenos términos. La miré y, de repente, una llama de ira inexplicable estalló en mi interior. Georgina, llevamos solo 4 años casados. Y tú estuviste engañándome durante 3. ¿No me debes nada? Georgina, en cambio, estaba extraordinariamente calmada. ¿Debería decir que eres tonto o ingenuo? ¿Cuándo crees que un negocio en el extranjero de la empresa iba a recaer en una recién llegada como yo? La empresa tenía una norma. Los puestos de negocios en el extranjero solo reclutaban a hombres. Al principio, cuando eligieron a Georgina, yo de verdad me sorprendí. Pero ella dijo que era lo suficientemente sobresaliente como para que, incluso siendo una norma, hicieran una excepción por ella. Ahora utilizaba precisamente eso para burlarse de mi ingenuidad. Miró su teléfono. En la pantalla aparecía la foto de su familia de 3. ¡Qué ironía! Vicente, tú no puedes darme lo que quiero. Divorciémonos, dijo, y al terminar parecía haberse quitado un gran peso de encima. La miré fijamente, con el corazón hecho pedazos. Durante estos años de matrimonio siempre me preocupé por ella. Prácticamente todos los meses le enviaba cosas, temiendo que no tuviera suficiente dinero y sufriera en el extranjero. En cuanto cobraba el sueldo, se lo enviaba, la quería, me preocupaba por ella y la extrañaba. Al volver a casa, veía su sombra en todas partes. Y ahora pedía el divorcio, sin el menor rastro de afecto por el pasado. Tras pensarlo un momento, confirmé una vez más. ¿De verdad has decidido divorciarte? Sí, en realidad, ya registramos el matrimonio en el extranjero. Volver aquí es solo para completar los trámites. No hagas más escándalos, al fin y al cabo tú tampoco sales perdiendo. Al oír eso, vi en el fondo de sus ojos un desprecio y una burla imposibles de ocultar. Lo entendí de inmediato. Para ella, yo no había sido más que un trampolín. Ya que no mostraba la menor piedad. Yo tampoco tenía por qué aferrarme a los viejos sentimientos. Sonreí y asentí. No te arrepientas. No me arrepentiré. Entonces les deseo que se aten el uno al otro de por vida y no se separen jamás. Dicho esto, tomé la tarjeta bancaria y me fui sin volver la cabeza. Al regresar a la empresa, presenté de inmediato mi renuncia. El gerente de recursos humanos se sorprendió un poco. No esperaba que después de bajar un momento, al subir cambiara de decisión tan rápido. En la empresa también se armó un gran revuelo, pero no me importó. Los miembros de mi equipo estaban algo inquietos y me apartaron en privado. Jefe, ¿de verdad se va? No haga caso a lo que dicen esos bocazas. Si usted se va, ¿qué haremos nosotros? Quien hablaba era Víctor, el que llevaba más tiempo conmigo. Desde que se graduó de la universidad había luchado a mi lado y ahora ya podía actuar de forma independiente. Al verlo así, le di una palmada en el hombro. No hay banquete que no termine. Cuando yo me asiente, vendré a buscarlos. Al oírme, sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Sabía que no lo dejaría así. Dicen cosas muy feas. Pero yo confío en usted. Mantengamos el contacto. Le di otra palmada en el hombro. Los jóvenes del equipo confiaban en mí. Llevábamos años trabajando juntos y conocían bien mi capacidad. Solo alguien como Daigo podía ser tan parcial, creyendo que una persona como Georgina tenía verdadera competencia y podía aportarle beneficios. Me burlé por dentro. En aquel entonces fui yo quien agotó todas las relaciones de mi familia para ayudar a Georgina a mantenerse en esta empresa. Su nivel académico no era suficiente. Su capacidad tampoco destacaba, sin mí. ¿Cómo habría podido ser contratada oficialmente? Pero ahora era distinto. Divorciados ya. No tenía por qué usar mis contactos para que ella ganara dinero. Tras completar los trámites de entrega,
Me fui de inmediato. Daigo me vio y soltó un resoplido frío. Yo lo miré y le levanté el dedo medio. Vete a recoger basura. Al oírlo, el rostro de ambos se volvió verde de rabia. Georgina, luego recoge todas tus cosas y llévatelas bien limpias. Mi casa no necesita guardar esa basura. No hace falta, tíralo todo. Para mí también es basura. Dicho esto, sin importarme su expresión, entré directamente al ascensor, en el instante en que se cerraron las puertas. Ya no pude contener el enrojecimiento de mis ojos. No podía tragarme esta humillación, tenía que recuperarla. Tras completar los trámites, publiqué un anuncio en mi Instagram, informando a todos mis amigos cercanos de que me había divorciado. De inmediato alguien me invitó a beber, y acepté encantado. Al enterarse de que Georgina había tenido un hijo con otro hombre, no pudieron evitar exclamar: Vicente, ¿esto no parece una telenovela? ¡Qué desgraciada! ¿Vas a aguantar así nada más? ¿Por qué no la demandas? Nosotros te ayudamos a desahogarte. Dime dónde están esa pareja de adúlteros. Me apresuré a detenerlos. No hace falta, son pura basura. No se manchen con su olor. Si de verdad quieren ayudarme, más adelante preséntenme algunos clientes. Pienso abrir mi propia empresa y luchar contra ellos hasta el final. Se me olvidaba decir que mi familia también tiene una buena situación económica. Al principio no quería encargarme de la fábrica de mi padre, así que salí a trabajar por mi cuenta, y acabé así. Al saber que por fin estaba dispuesto a emprender, se animaron mucho. Deberías haberlo hecho antes. Tranquilo, déjalo en manos de los hermanos. Se dieron golpes en el pecho para garantizarlo y yo por fin me quedé tranquilo. Luego fui a pedirle capital inicial a mi padre y registré la empresa de inmediato. Al enterarse de que había montado mi propia compañía, Georgina no pudo aguantar y me llamó. Cambió de número, yo no me fijé y contesté. La oí decir: Vicente, ¿para qué tienes que llegar a esto? Entre tú y yo ya no hay posibilidad alguna. ¿Por qué aferrarte así a mí? ¿Ahora quieres llamar mi atención de esta manera? Es completamente inútil. No pude evitar reírme en voz alta. Te valoras demasiado. El mercado es enorme. Si la empresa de ustedes puede comer, la mía naturalmente también. Si Daigo ni siquiera puede contra un peón como yo, entonces de verdad te equivocaste de persona. Espera, llegará el día en que te arrepientas. Georgina seguía sin resignarse. Yo no me molesté en lo que pensara. Colgué y empecé a moverme con libertad. La universidad donde estudié no era famosa, pero esta especialidad estaba entre las mejores del sector. Los grandes de esta industria, básicamente, son todos mis hermanos, además del efecto de antiguos compañeros. Así que, en cuanto salí a escena, muchos empezaron a ayudarme. El primer mes, la empresa se constituyó oficialmente. Fui de un lado a otro reuniendo gente y recordando viejos tiempos. Total, no había prisa. Hoy comer aquí, mañana beber allá. En el segundo mes, empecé a recibir algunos pedidos pequeños. La empresa tuvo ingresos y contratamos a algunas personas más, aunque aún sin gran escala. Y fue precisamente entonces cuando volví a encontrarme con Georgina y Daigo. Ese día acababa de cerrar un gran trato y salí a comer. Al ver a Georgina pensé en evitarla, pero Daigo me llamó. ¿No es este Vicente? He oído que últimamente abriste una empresa. Nada mal, ¿eh? Más o menos. Daigo fingió desinterés. Ahora la situación económica no es buena. Emprender tiene muchos riesgos. Ahorra un poco. No vaya a ser que cuando quiebres se te vaya toda la fortuna. Eso no es asunto suyo. Le lancé una mirada. Pero ya que hablamos, han pasado 3 meses y aún no he recibido la invitación a su boda. Dens prisa. No vaya a ser que luego digan que son unos perros y gatos en adulterio. Ya es bastante feo robarle la esposa a un subordinado. Y ahora ni siquiera darle un estatus. Luego miré a Georgina. Dime tú, ¿qué es exactamente lo que tanto codicias? Georgina se enfureció. ¿Y a ti qué te importa? Mejor preocúpate por ti mismo. Varios de tus hermanos me han llamado diciendo que últimamente andas suplicando a este y a aquel. Sin una gran empresa que te respalde, esas relaciones tuyas no sirven de nada. No me importó en absoluto. Todo eso no era más que información que yo mismo había pedido a mis amigos que filtraran a propósito, para confundirlos y evitar que vinieran a molestarme. Sonreí y no dije nada más. Daigo me miró con un desprecio evidente. Durante estos 3 meses, además de hablar de negocios, también contraté gente para investigarlos. Daigo podía considerarse una persona exitosa, si quería que alguien le diera un hijo. ¿A quién no podía encontrar? ¿Por qué precisamente Georgina? Ella no era la más hermosa de la empresa y además había estado casada. Cuanto más lo pensaba, más raro me parecía. Tras el divorcio noté algo extraño y empecé a investigar en secreto. Y al investigar, efectivamente, aparecieron pistas, solo que no se lo dije a ella. Hoy, al ver el aspecto de Georgina, realmente esperaba con ansias el día en que la verdad saliera a la luz. Hice un gesto con la mano. Muy bien, sigan paseando ustedes dos, yo me adelanto. Daigo aún se permitió burlarse. Vicente, cuando tengas tiempo ven a jugar por aquí.
La empresa anda corta de guardias de seguridad. Déjate a ti mismo una vía de escape. Me di la vuelta y me fui, escuchando detrás de mí algunas risas de burla. No les di importancia. Daigo llevaba 3 meses sin casarse con ella. Esperé otros 3 meses más y empecé a arrebatarle pedidos. Al principio Daigo no se dio cuenta, pero cuando mis antiguos miembros comenzaron a renunciar uno tras otro para pasarse a mi bando, fue cuando empezó a entrar en pánico. Medio año después, Daigo y yo tuvimos nuestro primer enfrentamiento directo, disputándonos el proyecto de la empresa MC. En el aeropuerto, Daigo llegó antes que yo con su gente. OCUPO con acento agudo una posición ventajosa y bloqueó a los míos por detrás. Vicente, llegaste tarde, un paso en falso y te equivocas para siempre. Creo que deberías volver y descansar. Víctor, furioso, estuvo a punto de lanzarse hacia adelante, pero yo lo detuve. Si tienen prisa por ir a entregar su vida, que esperen delante, vámonos, salgamos afuera. Llevé a Víctor a comprar café en el aeropuerto. Luego nos sentamos a desayunar y, con toda calma, compramos algo para llevar al coche. Víctor estaba impaciente. Hermano, ¿no vas a recibir al cliente? El director Pep es el responsable general del proyecto. Si no conseguimos este contrato, estamos acabados. No se va a echar a perder. Confía en mí. Dentro de un rato él vendrá solo, le dije. Víctor no lo podía creer del todo, pero aún así obedeció. Tras esperar un rato, vimos a un hombre de mediana edad con camisa de marca y pantalones cortos, como si estuviera de vacaciones, arrastrando una gran maleta directamente hacia mí. De inmediato abrí la puerta del coche. Tío, por fin llegaste. Le entregué el desayuno que había comprado y, de paso, tomé la maleta, haciendo señas a Víctor para que ayudara. Víctor tenía el rostro lleno de asombro. ¿Tío? ¿Tío? Sí, mi tío. En aquel entonces estudié esta especialidad gracias a su recomendación. Ahora es un pilar del sector y también el responsable general del proyecto MC. Víctor abrió los ojos como platos y me levantó el pulgar. Ya en el coche, mi tío me miró y no pudo evitar chasquear la lengua. Este mocoso, al final tomó este camino. ¿Eh? No se ría de mí. Tío, ¿no fue porque me tendieron una trampa? Pero tampoco salí perdiendo. Al menos ahora puedo colaborar con usted y esta vez no haré el traje de boda para otro. Al oírlo, mi tío se echó a reír a carcajadas y me dio una palmada en el hombro. Pensar así está bien. Ven a quedarte en tu casa. El hotel donde me alojaba ya me tenía aburrido. No hay problema. Chasqueé los dedos e indiqué a Víctor que nos acompañara a la nueva casa. La casa antigua ya la había vendido hacía tiempo. Ahora vivía en una pequeña villa que me había dado mi padre, donde además había acondicionado una habitación como oficina. Llevé a todo el grupo de Víctor a la villa. Cerramos la puerta y negociamos allí mismo. Mientras tanto, al otro lado, el equipo de Daigo estaba a punto de volverse loco. Habían estado esperando allí desde que recibieron la noticia. Y cuando nosotros ya habíamos firmado el contrato, ellos aún no habían visto ni una sombra. Dicen que Daigo casi saltó de rabia en el aeropuerto, al enterarme. No pude dejar de reír. Llegar temprano no servía de nada. ¿Quién les mandó que ese fuera mi tío? Después de firmar el contrato conmigo, mi tío habló con voz grave. A nuestra familia no se la puede dejar intimidar así. Pasado mañana habrá un banquete de recepción comercial. Allí anunciaré la cooperación contigo. Muchacho, si tienes rencor, Ben Gate. Gracias, tío. No solo eso. De paso también les arrebaté varios clientes a Daigo, firmando contratos con ellos a la mayor velocidad posible. Invité a algunos amigos cercanos a comer con mi tío. Este círculo es pequeño. Todos nos conocemos bien y casi no hay secretos. Al saber de mi relación con mi tío, todos entendieron que cooperar era una cosa y elegir bando otra. Aquella comida la disfruté mucho. A mitad de camino fui al baño y volví a encontrarme con Georgina. Tenía la cara hinchada y enrojecida, los ojos llenos de lágrimas. Al verme, su expresión se volvió desagradable. Yo hice como si no lo hubiera visto y estaba a punto de pasar de largo cuando me llamó. Vicente. Me giré para mirarla. Mi actitud la decepcionó y se puso tensa. Ahora debes de estar muy satisfecho, ¿no? Al final desahogaste tu rabia. Seguro que te estás riendo de mí. De repente me dio risa. Claro que sí. ¿De cuál hablas? ¿De que engañaste durante el matrimonio y le diste un hijo a tu jefe? ¿O de que saliste a beber con clientes y te dieron una paliza? Hablé en voz muy alta. Todos alrededor podían oírlo. La gente que pasaba, incluso los camareros, mostraban expresiones de curiosidad. El rostro de Georgina se puso lívido. Jamás imaginó que yo lo diría tan directamente delante de todos. Estaba furiosa. Le di una palmada en el hombro. Compórtate como una persona decente. Me di la vuelta y me fui. Ella estaba tan furiosa que se quedó pálida. Yo, en cambio, sonreía. Siempre he sido alguien que paga las ofensas. Puede que no sea bueno en otras cosas, pero en hacer que otros se sientan incómodos. Eso sí lo sé hacer. Georgina estaba fuera de sí.
pero no podía hacer nada. Lo que le ocurrió después, naturalmente, ya no tuvo nada que ver conmigo. El día del banquete, cuando volví a encontrarme con Georgina, se la veía mucho más demacrada y notablemente más contenida. Con una copa de champán en la mano, caminaba entre la multitud junto a Daigo. Al verme, Georgina se aferró del brazo de Daigo y ambos se acercaron a mí. «Vicente, ¿hoy aún te atreves a venir solo?» Sentí un poco de curiosidad por ver cómo reaccionarían cuando supieran la verdad. Sonreí. «Si ustedes pueden venir, ¿por qué yo no? Hoy SC va a anunciar a su empresa socia. ¿Qué pasa, director Daigo? ¿Aquel día en el aeropuerto no lograron recibir a la persona?» En ese momento, Daigo se arregló la ropa, con el rostro sombrío, y le dijo a Georgina: «Ve a averiguar». Al rato volvió y asintió. «El socio de SC ya está decidido. Parece que llegamos un paso tarde». Al oírlo, él se enfadó. «No sé qué empresa habrá tenido ese honor. ¿Qué está pasando? Desde que asumí, no se ha concretado ni un solo proyecto. Y además hemos perdido no pocos clientes». Delante de mí, empezó a regañar a Georgina. Ella se sonrojó, yo, en cambio, sonreí. ¿De dónde habían salido esos clientes? Ella lo sabía muy bien. Ahora que me perdió recién se da cuenta de lo difícil que es. Tomé la palabra. La empresa asociada de SC es Silver Green Technology. Al oírlo, Daigo se echó a reír a carcajadas. «No me digas que es tu empresa». Rió tan fuerte que los de alrededor miraron. «Este mocoso no sabe lo que dice. ¿Se atreve a decir que SC cooperará con una empresa recién fundada como la suya? ¿No estará soñando?». Estaba riendo cuando se dio cuenta de que todos a su alrededor se habían quedado en silencio. Su rostro se volvió de inmediato muy desagradable. «No puede ser, ¿cómo es posible?». Yo miré hacia el director. Aunque mi empresa era pequeña, estaba respaldada por el gran grupo de mi padre. ¿Qué empresa no querría cooperar con nosotros? Con solo pensar un poco, Daigo y Georgina habrían sabido que yo era el verdadero benefactor al que no podían permitirse ofender. Pero ya habían perdido su mejor oportunidad. «Daigo, eres realmente incompetente». Alguien a su lado le explicó. «Claro, Vicente es el hijo único de José Barca. ¿No lo sabías?». En ese momento, el rostro de Daigo estaba peor que nunca. Incluso Georgina no podía creerlo. Estaba a punto de decir algo cuando apareció mi tío y anunció oficialmente la cooperación conmigo. Intercambiamos los contratos ante la mirada de todos. Desde abajo estalló una ovación. Esta vez, había ganado con una ventaja absoluta. El rostro de Daigo se quedó sin una gota de sangre. Miré a mi alrededor y asentí levemente hacia Georgina. Ella temblaba, incapaz de creer que yo fuera descendiente de la familia Barca. En el pasado, para estar con ella, había ocultado deliberadamente mi origen familiar. Porque Georgina decía que quería valerse por sí misma. Al verla tan independiente y segura, pensé que si me apoyaba en mi familia, quizás solo recibiría su desprecio. Por eso no dije nada. Incluso compré expresamente una pequeña casa para que lucháramos juntos. Había planeado contarle la verdad cuando llegara el momento adecuado. Pero la ambición profesional de Georgina era demasiado grande, además. Quería irse al extranjero. Yo solo podía aprovechar para enviarle cosas y dinero. Un corazón sincero, a cambio de su traición. Mi corazón se enfrió por completo. Aunque en realidad nunca pensé en vengarme de ella. Cuando los caminos no coinciden, no hay nada que hablar. Ahora me sentía extrañamente en calma. En los negocios, la armonía genera riqueza. Ella no merecía ni siquiera mi enfado. Después de aquello, firmé un contrato con la empresa IC de mi tío. Aunque fuera mi tío materno, los asuntos eran asuntos. Si no estaba satisfecho, devolvería el encargo sin dudarlo. Yo también dejé de lado mi actitud despreocupada y lo seguí en silencio. Aprendiendo paso a paso. 2 meses después, Daigo ya no pudo resistir. Le pedí a Víctor que vigilara constantemente, cada vez que aparecía un cliente. Se lo arrebatábamos sin miramientos. Esos clientes originalmente eran míos. Ahora solo estaban regresando a su dueño. Daigo no soportó la presión. Cuando Georgina vino a buscarme, no me sorprendió, con la capacidad que tenían. Haber aguantado tanto ya era bastante. En ese momento, me miró apretando los puños. «Vicente, ¿engañarme te resultó tan divertido?». Me sorprendí un poco. «¿Engañarte? ¿De dónde sale eso? Eres claramente rico y aún así me engañaste». «Me mentiste», gritó, golpeándome el pecho. Me apresuré a sujetarle la mano. «Georgina, ¿de verdad crees que así resultas atractiva? Aclárate. Arrepentirte ahora no sirve de nada. Ya se acabó». Su rostro se puso pálido. «Vicente, vete». Le pedí que se mantuviera alejada de mí, sobre todo porque no quería involucrarme en ningún problema más. La bomba que ellos mismos enterraron estaba a punto de explotar. Yo solo esperaba ver el desenlace. Aún así, por lo que una vez fuimos, no pude evitar decirle una última frase. «Daigo no es una buena persona. Marca distancia con él cuanto antes». A partir de ahí, no quise meterme más. Georgina fue expulsada por mi gente, pero seguía sin resignarse y quería seguir molestando.
Sin embargo, antes de que pudiera llorarme otra vez, salió a la luz su escándalo como amante que obligó a la esposa legítima a divorciarse. Al ver la noticia, no pude evitar reír. Todo ocurrió apenas 2 días después de su última visita. Alguien había movido ficha. Georgina fue llevada por la esposa oficial para un escándalo de celos. La desnudaron y la arrojaron en plena calle. Ante la mirada de innumerables curiosos, solo entonces supo que Daigo no era ningún soltero dorado, sino un hombre casado desde hacía tiempo. Su esposa, con problemas de salud e incapaz de tener hijos, se había aliado con Daigo para que Georgina les diera un hijo varón. Georgina creyó que Daigo se había enamorado de ella, que eran pareja, que eso era amor. No dudó en divorciarse de mí para darle un hijo. Al regresar al país, pensaba convertirse en la señora Daigo, pero una vez nacido el niño, él se volvió aún más frío y jamás mencionó registrar el matrimonio. Sumado a mi advertencia, Georgina empezó a sospechar algo. Volvió a casa y discutió con Daigo. Él perdió la paciencia y la echó. Ella amenazó con denunciarlo por violación. Eso alertó a la esposa legítima. Una mujer curtida en 1000 batallas no la vio más que como una amante. Le dio una paliza y, además, tomó la delantera en la opinión pública. No dijo ni una sola palabra. Simplemente la desnudó delante de todos para que fuera humillada y despreciada. Durante todo ese proceso, Daigo se escondió detrás, sin decir nada, sin defenderla ni aclarar nada. Me pareció grotesco. Ese era el hombre que Georgina había elegido. Sacrificó su matrimonio por el supuesto amor, y lo único que obtuvo fue el título de amante, maldecida por todos. No pudo soportarlo y me llamó diciendo que se arrepentía. La bloqueé directamente. ¿Tan barato soy como para recogerla otra vez? Los asuntos de Georgina y Daigo en el extranjero también salieron a la luz. En Internet, la gente no busca la verdad, sino el escándalo. Cuanto más grande, mejor se lo comen. Incluso hubo quienes, siguiendo pistas, llegaron hasta mí. Hermano, menos mal que te saliste a tiempo. Seguro que tú ya lo habías visto venir, ¿no? ¿Te sentiste aliviado cuando la golpearon? Muchísimos comentarios inundaron mis redes. Por supuesto que vi el vídeo original, no solo lo vi. También empujé un poco más la situación. Esta vez, Daigo tampoco tendría paz. La opinión pública es un arma de doble filo. Y yo, el ex, terminé siendo el mayor ganador. Todos decían que yo era un hombre profundamente enamorado, que durante 3 años no abandoné a mi esposa ausente, y que cuando volvió, me pateó sin miramientos. Gracias a eso, mi empresa recibió una enorme atención. Aproveché la oportunidad y le arrebaté a Daigo sus últimos proyectos rentables. Ya no pudo sostenerse. El día que Daigo anunció la bancarrota, Georgina fue directamente a buscarlo. Tras ser utilizada de esa manera, ya no pudo aguantar. Al fin y al cabo, seguía siendo la madre biológica del niño y estaba en periodo de lactancia. El bebé aún no tenía ni 2 años, aunque Daigo quisiera demandar. No ganaría. Ambos discutieron violentamente en la empresa. Georgina, desesperada, gritó: Daigo, te di un hijo y tu familia tiene un trono que heredar. Ahora ni siquiera puedes sacar $10 millones. Daigo se burló. ¿10 millones por alguien como tú? ¿Qué mujer no puede tener hijos? Simplemente estabas en el extranjero y resultaba conveniente. Si no, ¿crees que te habría elegido? Georgina, furiosa hasta perder la razón, se abalanzó sobre él arañándolo. El rostro de Daigo quedó cubierto de sangre. Él tampoco se contuvo y la empujó con fuerza. Nadie esperaba que Georgina se estrellara contra una puerta de cristal que se hizo añicos. Un fragmento afilado se le clavó directamente en el bajo vientre. Esta vez sí fue grave. Quedó gravemente herida y, tras ser llevada de urgencia al hospital, se negó rotundamente a cualquier conciliación. Daigo tenía la cabeza a punto de estallar. En el hospital, la esposa legítima incluso le dio otra paliza. Solo entonces supe que, al final, Daigo no era más que un hombre que vivía a la sombra de su esposa. Finalmente, Daigo le entregó a Georgina $3 millones, y el niño quedó bajo la custodia de ella. Él terminó divorciándose de la esposa oficial para quedarse con Georgina, pero su vida distó mucho de ser buena. Su empresa quebró por completo y la exesposa ordenó vetarlo dentro del sector. Si Daigo y Georgina hubieran sido sensatos y usado esos millones para criar al hijo, quizá habrían podido vivir modestamente. Lástima que él no creyera en el destino y se empeñara en volver a emprender. Casi con 40 años. Empezar desde cero no era nada fácil. En este sector, si te falta capital, contactos o el momento adecuado, nada funciona. Daigo ya no tenía nada. Y Georgina tampoco destacaba por su capacidad. Dieron vueltas durante mucho tiempo y acabaron quemando hasta el último centavo de esos millones. Justo entonces, al niño le ocurrió algo. Fue diagnosticado con autismo. Ambos quedaron completamente atónitos. Daigo lo pensó una y otra vez y terminó echándole toda la culpa a Georgina, insultándola. Todo es culpa de una mujer maldita como tú. Georgina no se quedó callada. Discutieron a gritos y se convirtieron en una pareja de enemigos.
peleándose incluso en plena calle. Yo negué con la cabeza. Esa era exactamente la vida que Georgina había perseguido con tanto empeño. Fue su propia elección, ¿no? Un año después, volví a ver a Georgina, esta vez como una completa desconocida. Estaba vendiendo alcohol en un club nocturno. Al verla, no pude evitar quedarme helado. Tras un año sin verla, Georgina vestía de forma provocativa y se movía por lugares como ese. Sonreía de manera servil, llamando a los clientes jefe o hermano, solo para vender unas cuantas cervezas. Al verla así, no pude ocultar mi sorpresa. Georgina también me reconoció. Se quedó inmóvil un instante y luego caminó hacia mí. Gran jefe, ¿me compras unas botellas por consideración? Saqué unos cuantos billetes rojos y se los di. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Daigo? Nos divorciamos. Él se llevó al niño. Ella respiró hondo. Asentí, al final. Ni siquiera quería al hijo. Pero cada mes tengo que mandarle $300 de manutención. Georgina forzó una sonrisa. Vicente, compra un poco más. ¿Por qué no cubres todo el local esta noche? No pude evitar soltar una risa fría. No soy tan idiota como para pagarte todo. Su rostro se ensombreció de inmediato. Negué con la cabeza y me fui. Ya me había equivocado una vez. No pensaba equivocarme por segunda. Después de eso, nunca volví a verla. Escuché que más tarde se enredó con algún viejo rico. Y que terminó siendo perseguida y golpeada por los hijos de ese hombre por toda la calle. Luego también supe que su pobre hijo autista fue enviado al campo y... no se sabe cómo. Pocos días después murió ahogado. Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Mi empresa prosperaba cada vez más. Cada día estaba ocupado recibiendo clientes y negociando contratos, ni siquiera me alcanzaba el tiempo. ¿De dónde iba a sacar energías para preocuparme por ella? El camino que uno elige, pase lo que pase, tiene que recorrerlo hasta el final por sí mismo. Fin.